Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos. El día de hoy estamos de regreso a una misión más en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y hoy se encuentra con nosotros una gran amiga mía, una excelente jurista. Se encuentra con nosotros la doctora Esperanza Soto Alonso. Ella es autora de una obra que se llama Control Preventivo Provisional y es capacitadora a nivel nacional e internacional en materias de justicia para adolescentes, en materia penal, materia policial y también derecho militar. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando de los diferentes estados de la República Mexicana, también amigos de países vecinos de habla hispana. Muchísimas gracias y bienvenido. También a todos aquellos que ya nos están apoyando a compartir esta sesión, muchísimas gracias. Es la forma en la que nos ayudan. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy relevante que ha pasado en los últimos días. Y quién más que para abordar este tema que se encuentra con nosotros la doctora especialista en esta materia. Y bueno, muchísimas gracias doctora por aceptar una vez más esta invitación. Y bueno, le cedo el micrófono con este tema relevante sobre el análisis del caso Victoria Salazar de El Salvador y el uso de la fuerza. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a mi amigo Eric por tan amable presentación. Espero que me esté escuchando de manera correcta a través de la transmisión de Facebook Live. Y pues tal cual como les anticipó el maestro Eric, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy actual. Esto es el análisis del caso Victoria, que muy seguramente todo mundo ya lo pudimos verificar a través de redes sociales y de noticieros. Y pues sobre todo no nada más hacer el análisis empírico, ¿no? Sino también verificar y analizar, al menos en lo que se refiere a nuestro país, a México, el análisis al uso de la fuerza que ya está debidamente regulado, no solamente en un manual o en un protocolo como anteriormente lo estaba, sino que hoy en día está regulado a través de una ley nacional que le da a los elementos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas las pautas para poder utilizar la fuerza pública en los casos en los que deben de intervenir cuando se trata de detenciones o de aproximaciones a un ciudadano en materia de investigación de un hecho que la ley señala como delito. Entonces, en ese sentido, y para entrar en contexto de lo que vamos a analizar y a platicar un poquito el día de hoy, les voy a compartir, aunque me imagino que este video pues ya está pues más que visto porque fue bastante sonado y sobre todo porque cobró mucha relevancia con la comparativa que tuvimos en un caso en Estados Unidos de una persona de que fue detenida por la policía en unas circunstancias similares y al cual también se le causó la muerte. Es el caso de George Floyd. Entonces, vamos a revisar este caso y primeramente vemos el video y posteriormente vamos a ir haciendo un recuento de todo lo que sucedió. Voy a poner nada más la parte conducente a lo que es la intervención de la policía y unos momentos previos donde se aprecia la situación en la que estuvo momentos antes de que fuera abordada y detenida por los elementos de la policía. ¿Sí? Entonces vamos a compartir este video. Pero la droga, ¿por qué no lo suben a la camioneta que lo llevan?
Muy bien. Me parece que en ese momento dejé de compartir la pantalla y... Ok, aquí estamos. Bueno, ese es el momento justo en el que la policía realiza la intervención a la persona que en vida llevaba, porque lleva por nombre Victoria Salazar, de origen salvadoreño, como bien ya nos indicó el maestro Eric. Aquí la situación no se trata tanto de analizar el delito que están cometiendo los elementos de la policía, sino más bien lo que me interesa es que nosotros podamos advertir es que estas situaciones a las cuales los policías están reiterando de manera pues prácticamente ya cotidiana en sus actividades son situaciones o malas prácticas policíacas que se deben de ir erradicando. La manera en que se van a ir erradicando es no solamente haciéndolos observables a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, sino es muy importante el que el policía tenga esa sensibilidad y sobre todo la preparación para poder actuar cuando se trata de las intervenciones en las que deben de arribar de manera pronta y sobre todo pues de manera profesional para poder actuar en pues, los diferentes, no sé, no solamente delitos, sino incluso faltas administrativas que se puedan dar en el día a día. Para ello, el uso de la fuerza, como les anticipaba, está ya regulada a través de la ley que pues fue creada para tales efectos, que es la Ley General del Sistema, perdón, es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, sobre el uso de la fuerza, y en ella se establecen las pautas o las maneras graduales en que debe de intervenir un policía para que pueda realizar su trabajo de manera eficaz. No solamente basta que el policía realice esa intervención y que se quede en el aire. Para que el policía pueda acreditar que está realizando su trabajo de manera correcta, eso debe de estar asentado en un instrumento que pueda ser visible y verificable por las partes que van a intervenir en pues en un proceso, en una causa penal, en un sistema de justicia penal adversarial, ¿sí? Obviamente lo comento de esta manera porque esta ley es de reciente creación, ¿sí? Apenas la tenemos a partir del 27 de mayo del año 2019. Entonces, por ello se infiere que la manera en que se va a estar aplicando es a partir del sistema de justicia penal adversarial. No por ello quiere decir que si en determinado caso, derivado de una orden de aprehensión, obviamente del sistema tradicional, en una causa penal del sistema inquisitivo mixto, no se deba pegar a la normativa que establece esta ley que les estoy comentando, sino que digamos que por la temporalidad se entiende que pues va encaminado a que esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza pueda ser verificable y razonablemente utilizable para los elementos de seguridad pública y Fuerzas Armadas a partir de este sistema. Pero bueno, aquí la situación es primeramente analizar y mencionarlo dentro de esta ponencia, que nosotros no tenemos a la vista, ni a través de redes sociales, ni a través de ninguna otra intervención, el contenido íntegro de la carpeta de investigación o del simple reporte ciudadano que se tuvo respecto a la conducta que desplegaba la persona de nombre Victoria. Es decir, se pudo haber dicho mucho respecto a que ella estaba realizando actos de agresión, que estaba realizando actos inmorales, que estaba realizando actos de distintas naturalezas y que por tal motivo fue merecedora a que recibiera una pues sanción, ya sea administrativa o penal. Pero esa sanción a la que pudo haber sido merecedora, no le corresponde imponerla como si fuera un juicio sumarísimo de la época de la Revolución a los policías, ¿sí? Ese reproche o esa sanción debe de estar únicamente impuesta por quien a nivel constitucional tiene esa facultad de imponer las penas. Entonces, esa ejecución de manera pues no sé, comparativa a la que estoy haciendo alusión, que realizan los policías, obviamente es en contra de los derechos humanos de esta persona a la que privaron de la vida. Hay que recordar que esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza va a ir íntimamente relacionado con la línea de tesis que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que se refiere a libertad personal.
Y yo cuando explico referente a esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza, siempre trato de armonizar ambas situaciones para que puedan pues entenderse de manera conjunta y a la vez que se sepa cómo se puede plasmar en el informe policial homologado y que pueda ser revisable para las partes en controversia, es decir, para la Fiscalía y para la defensa. Entonces, en ese sentido, repito, el hecho de que el policía sepa cómo emplear el uso de la fuerza pública no es suficiente para que él, pues nada más vaya, actúe, cumpla con su trabajo, ponga a disposición a la persona y se retire, ¿sí? Este uso de la fuerza debe de estar debidamente reseñado, explicado, razonado, justificado a través del instrumento que por su propia naturaleza nos da esta información, que es el informe policial homologado. De igual manera, pues yo considero que también el informe policial homologado tiene sus situaciones criticables respecto a si es necesario el que sea de una manera tan abundante, el que el policía tenga que llevar a cabo la relación de los hechos en los cuales intervino, ya que la Constitución únicamente señala que lo que tienen como mandamiento estos elementos aprensores cuando están llevando a cabo un aseguramiento es únicamente llevar un registro de esto y ponerlo de manera inmediata a disposición del Ministerio Público. Pero en la Constitución obviamente no habla acerca de que se tenga que llevar a cabo un informe policial homologado, que tenga tantísimos anexos, que se tengan que requisitar de tal o cual forma y entre ellos que esté ese uso de la fuerza. Pero ahora sí que de manera pues homogenizada, sí, homologada, más bien que es decir, de manera homologada, se ha empleado este informe policial homologado para poder llevar a cabo ese registro de la intervención de la policía. Entonces, si nosotros checamos el contenido del informe, el policía debe de estar obligado a, por lo menos en 2 ocasiones, hacer el señalamiento del uso de la fuerza o de la justificación que tenga para realizarla. ¿Cuál es el primer momento? En la narrativa de los hechos. En el informe policial homologado, que se compone de varios elementos o de varios anexos, en lo relativo a la narración, el policía de su propia prosa, de la manera en cómo él hable, no está obligado a realizar ningún tipo de tecnicismo, ni a poner ningún fundamento, ni a citar ninguna jurisprudencia, ni mucho menos. Lo único que tiene que hacer es llevar a cabo un relato cronológico de los hechos para poder pues dar a conocer primeramente al fiscal, porque hay que recordar que este informe policial homologado realizado por el policía primer respondiente va a cobrar los mismos efectos que los 5 sentidos del fiscal, que no estuvo en esa escena, ¿sí? O sea, él no fue quien estuvo al momento de que la policía recibe el llamado del C4 para acudir a donde una persona posiblemente estaba realizando ciertos disturbios en la vía pública, que se metió a lo mejor en una tienda de conveniencia, que estuvo realizando algún tipo de amenazas, que estuvo inquietando el orden público. El Ministerio Público no va a tal lugar, ¿sí? Entonces acude al policía que posiblemente esté más cercano al lugar en donde se está realizando la denuncia por parte del ciudadano, que toma el teléfono y habla al 911 o a la línea que tengan habilitada para tal efecto y se constituye en ese lugar y empieza hasta en ese momento a hacer los 5 sentidos del fiscal. Es decir, él puede observar, él puede oler, él puede palpar, él puede escuchar, él puede hacer todo lo necesario para que cuando se plasma eso en el informe policial homologado, el fiscal sepa qué determinación va a tomar. Entonces, cuando el policía realiza ese primer momento, ese primer acercamiento, tiene que justificar el por qué va a emplear el uso de la fuerza. Pero ojo, aquí hay que ser muy, muy cuidadosos en un aspecto. Obviamente, cuando empleamos la palabra uso de la fuerza, o sea, sabemos precisamente que se va a emplear una fuerza pública, pero no significa única y exclusivamente que es para justificar un daño, una lesión, una agresión, una restricción, una sujeción, una inmovilización, la muerte que le pudo haber causado a la policía
a la persona que iba a detener. No se trata únicamente de irnos a lo que ahora sí que de manera cotidiana ubicamos como el uso de la fuerza. Y por eso no hay que caer en la tentación o en la mala práctica de no utilizar el espacio correspondiente al uso de la fuerza. Y no hay que cometer el error como fiscales, y mucho menos hay que cometer el error como defensa de no verificar que el espacio de uso de la fuerza esté debidamente requisitado. Hay que recordar que el uso de la fuerza no únicamente inicia cuando existe ese contacto físico, ¿sí? El contacto físico no es el único momento en que se puede verificar el uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos vamos a remitir precisamente ¿cómo se llama? La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para verificar que incluso las labores de disuasión o de persuasión que realizan los elementos policíacos forman parte también de ese uso de la fuerza. Entonces, según el contenido del artículo 6 de esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza, vamos a conocer que la persuasión, la restricción, la sujeción, la inmovilización y la incapacitación forman partes también de uso de la fuerza, ¿sí? Y posteriormente, utilizando mayor intensidad, la lesión o la muerte forman parte de una manera más pues elevada o más gravosa de este uso de la fuerza. Pero bueno, basta con que el policía pueda mencionar dentro de este informe policial homologado el que primeramente haya realizado indicaciones de carácter verbal. Es más, su simple presencia, ¿sí?, forma parte de ese uso de la fuerza, ¿sí? Es decir, el presentarse debidamente uniformado en sus vehículos, en sus unidades, con sus logotipos oficiales, todo eso forma parte de ese uso de la fuerza. Entonces, vamos a ir introduciendo un poquito a lo que es lo que hemos visto en el video y lo que en redes sociales y en muchos videos que han circulado pudimos verificar respecto de esta situación que vivió esta mujer llamada Victoria Salazar, ¿sí? Primero, lo que cae de manera inmediata a la vista es que en los videos que circularon por redes sociales, esta persona, esta mujer, se encuentra pues de manera muy intensa realizando ciertos disturbios sin estar utilizando ni empleando ningún tipo de arma o ningún tipo de objeto con el que pudiera posiblemente causar una lesión de carácter grave a ninguna persona que se encontrara pasando por ahí, a los empleados de la tienda de conveniencia y mucho menos a los policías. Se ve que en repetidas ocasiones, pues realiza movimientos a través del pasillo de esa tienda de autoservicio, como le gustan llamar, y en ese momento pues es realizada la llamada a la policía para que atienda a esa persona que está realizando disturbios en la vía pública, ¿sí? Pero si ustedes logran observar a detalle esos videos, que obviamente van a formar parte de datos probatorios que pueden ser utilizados por las partes en el proceso, en la causa penal que se pudiera haber abierto por motivo de esos hechos, ¿sí? Todo eso que sucede no le justifica o le es suficiente al policía para poder llevar a cabo las conductas que realizaron. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, primeramente se observa tal situación. Si nosotros empleamos a cabalidad la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, pudiéramos preferido haber observado el que el policía hubiera llegado primeramente utilizando el uso de la fuerza bajo esa gradualidad que les menciono, y con la simple persuasión pudiera haber llevado a cabo el convencimiento de esta persona a que dejara de realizar las conductas que posiblemente estaban alterando la paz pública, ¿sí? Es decir, pues que estaba tal vez gritando, realizando algún tipo de situación pues que obviamente alertaba y ponía nervioso a todo mundo el que estuviera ahí cercano, ¿sí? Si tal vez esa situación no fuera suficiente, pudiera pasar a otro nivel de uso de la fuerza, en el cual sí era necesario el que se le restringiera de manera momentánea
para poder verificar incluso hasta su situación personal. Entonces, en esa restricción, en su desplazamiento, en su movilidad, ¿sí? El policía tiene esa obligación de verificar cuál es la situación individual de esa persona, ¿sí? Mucho también se comentó y como les digo, o sea, esta situación la estamos analizando únicamente bajo lo que tenemos a la vista, observándola como un dato de prueba aislado, porque son pues 2 videos que fueron tomados ya sea por una cámara de vigilancia o por testigos, y sobre eso estamos haciendo el análisis para poder determinar si fue adecuado el uso de la fuerza o no cuando se sometió a esta persona. Entonces, como les comento, a partir de ese momento, mucho se comentó por parte de quienes tuvieron esa cercanía o de los testigos que estaban más próximos a esta persona, que pudo haber tenido alguna alteración en su, pues no sé, ¿verdad? En su organismo que le haya llevado como consecuencia actuar de esa manera. ¿Qué tipo de alteración? De momento para nosotros es desconocido y no podemos opinar al respecto porque no tenemos ningún certificado médico respecto a esa persona. Pero es lógico que se observa que sí está realizando conductas que no son ni usuales ni normales, y mucho menos que son previsibles por parte de esta mujer. Pero ojo, siempre hay que hacer el señalamiento de que tales conductas no son suficientes para poder llevar a cabo una intervención de carácter de esa naturaleza tan grave, tan lesivo, sin previamente haber observado la gradualidad en el uso de la fuerza. Eso es lo que se observa al interior de esta tienda, que entra, sale, cierra la puerta y que en esta situación pues sí hay cierto manejo en cuanto a lo que se podría llamar una alteración al orden público, a la paz pública, ¿sí? Hasta ahí yo creo que no hay mayor inconveniente para poder determinar que efectivamente hay una situación por la cual se requiere que se dé el llamado a la policía, ¿sí? Aquí no vamos a tener manera de discusión sobre eso. Ahora bien, el siguiente video que proporciona un testigo es donde se encuentra ya boca abajo, sometida con candado de manos con esposas y varias personas, varios policías encima de ella. Aquí el primer punto de análisis y que salta a la vista es que por lo menos 4 policías son los que se encuentran arriba de esta persona. Bueno, más bien no arriba, sino alrededor. Y una mujer policía es la que le está sometiendo a la, pues no sé, a la asfixia, ¿no? E incluso se escucha en el video que solicita que le presten ayuda, que ya la dejen en paz. ¿Qué es lo que podemos observar en esa situación? Que cuando existen 3 policías de pie alrededor de ella, a un lado de la patrulla, sometiéndola de manera a través de la fuerza, y una policía más teniéndola boca abajo, ella ya inmovilizada, ¿sí? Por la propia situación en la que está sometida, con las manos hacia atrás y esposada, muy difícilmente es creíble que cuente en ese momento con un arma o con cualquier otro objeto que pueda causarle una lesión a cualquiera de los policías o incluso a cualquiera de las personas que estén transitando cerca de ese lugar. ¿Qué nos da como indicativo tal situación? Que el exceso se viene verificando en varios momentos. Primero, que la superan en número, ¿sí? Es decir, es una situación en donde hay 4 elementos contra una persona. El segundo elemento, los policías deben, o pongo entre paréntesis, deberían tener una capacitación lo suficientemente avanzada para poder realizar una intervención de esta naturaleza cuando hay una persona que no está armada, que ya no está oponiendo ningún tipo de resistencia, que no se encuentra armada o que tenga ningún objeto consigo que pueda lesionarlos, y de manera lógica se entiende que su capacitación o su instrucción les permite realizar esa intervención de una manera menos lesiva, ¿sí?
Y por último, ¿qué otra situación vamos a poder observar dentro de esta situación de exceso de uso de la fuerza? Lógicamente, el que se está llevando pues una situación muy lesiva, ¿sí? Porque incluso causó la muerte. Aquí lo que parece un poco extraño dentro de los momentos que se viven después de que la mujer, de que Victoria deja de moverse, es que los policías no están centrados en el momento que están viviendo y que incluso no le prestan la relevancia al hecho que acaba de suceder. O sea, la mujer ya no tiene signos vitales, ya no pone resistencia, ya no tiene mayor posibilidades ni de moverse ni de levantarse, porque a pesar de que no se tenga la certeza de que esa mujer ya no se encuentra con vida, estos elementos no hacen absolutamente nada para poderle brindar un auxilio a una persona que posiblemente pudo haber sufrido una lesión, que pudo haber sufrido una falta de oxígeno o que pudo haber sufrido la lesión que ustedes quisieran ponerle como nombre a este caso. ¿Sí? Entonces, son situaciones que se fueron viviendo de manera gradual y por ello se llegó a la conclusión de que en este caso hubo un exceso en el uso de la fuerza. Ahora bien, vamos a suponer que la situación no fuera de esa manera. Es posible que mediante un procedimiento de uso de la fuerza el policía pueda privar de la vida a una persona. Sí, claro que es posible. Y en ocasiones eso es lo que limita a la policía a realizar cierto tipo de actividades, obviamente en cumplimiento de su deber. Ojo, el policía en cumplimiento de su deber jamás de los jamases va a estar obligado a privar de la vida a otra persona, ¿sí? Es por eso que jamás se va a poder alegar como una causa de exclusión de delito el que estaba en cumplimiento de un deber, porque a ningún policía en todo México se le va a dar una indicación de mátalo. Cumplimiento de un deber es cuando le dice al policía, ve y haz esto, ¿sí? Y al policía no le van a decir, ve y mata a esta persona, ¿sí? Y en dado caso que así lo fuera, el policía tiene la obligación de realizar una conducta apropiada a su labor, es decir, no cumplir con esa indicación, ese mandamiento y no realizar una conducta que vaya en contra ahora sí que de las propias leyes penales, ¿sí? Entonces, la fuerza letal como tal está totalmente permitida para los elementos de la policía, pero siempre y cuando dentro de esta gradualidad al que vamos a someter a la persona a la que se está sometiendo, bueno, por la redundancia, sometiendo a esta fuerza, ¿sí? Vaya a ir de menos a más. Es decir, a pesar de que se escuche un poco complicado de entender, porque pues sí lo es, el policía no puede llegar únicamente a utilizar la fuerza letal, sino que siempre debe de ser de manera excepcional. Si aquí la persona hubiera mostrado la resistencia suficiente y que hubiera estado armada y sobre todo que el número de personas que están participando en esa detención no fuera tan desproporcionado, no es negativo, no es parte de una situación que le pueda generar una responsabilidad penal al policía el que le haya privado de la vida. Pero en este caso, pues no se cumplían con esos requisitos y sobre todo, cuando se verificó ese hecho, por el motivo que fue llamada a la policía, pues fue por una situación de orden menor, es decir, por una falta administrativa en la cual pues no era necesario llegar a tal sometimiento, ¿sí? No era una persona que representara un peligro real e inminente para los elementos que estaban interviniendo y mucho menos para las personas que estaban alrededor. Muy bien, no hay que descartar jamás el que el uso de la fuerza siempre se debe de hacer bajo los principios más fundamentales de respeto a los derechos humanos. Es decir, todo lo que vaya a emplearse mediante el uso de la fuerza debe de girar alrededor de los derechos humanos de la persona a la que se está practicando o aplicando el uso de la fuerza. Y siempre esos principios deben de ser verificados de manera instantánea. Es un proceso mental muy rápido el que debe de realizar el policía para saber si se encuentra bajo esa situación que va a ser regida por esos principios. ¿Y qué principios van a ser esos? Los mismos que contiene la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Es decir, debe de ser utilizada únicamente cuando no haya otra alternativa
tanto para salvaguardar la vida y la integridad de las personas que se encuentren ahí presentes. Es decir, este principio es el llamado absoluta necesidad. ¿Cuál es el siguiente principio? Es el principio de legalidad, es decir, debe de estar en estricto apego tanto a la Constitución como a los tratados internacionales. De igualmente, el principio de prevención es que se debe de llevar a cabo minimizando siempre el uso de la fuerza y que se debe de emplear cuando no exista otro tipo de situación que se pueda emplear. Y tal cual como lo refiere la ley, reduciendo al mínimo los daños que se pudieran realizar con tal aplicación. El principio que más pudimos observar de manera muy evidente dentro de este caso es el principio de proporcionalidad, es decir, siempre debe de haber un equilibrio, ¿verdad?, entre la resistencia que está ofreciendo el agresor y el riesgo en el que se puede encontrar el policía y las demás personas que se encuentran alrededor. Es decir, si no existe o no es evidente el que exista ese miedo a esa agresión, y sobre todo el riesgo que existe no es suficiente para poder justificar el que se utilice la fuerza bajo esa gradualidad, no se debe de realizar, ¿sí? Entonces, empleando estos principios, se debe de verificar, ahora sí que como les digo, en un proceso mental que debe de ser totalmente instantáneo y el policía debe de decidir en ese momento qué nivel o qué gradualidad en cuanto al uso de la fuerza debe de emplear. Ahora sí, regresando a dónde va a estar plasmado tal situación. Como les he indicado en otras ocasiones, el uso de la fuerza no es únicamente relacionado a cuando se vaya a percatar, ya sea la fiscalía o la defensa, de que existen lesiones. Es decir, el uso de la fuerza no es cuando únicamente hay moretones, hay raspones, hay fracturas, ¿sí? O sea, el uso de la fuerza debe de ser empleado siempre, ¿sí? O sea, no puede haber una intervención del policía sin uso de la fuerza. Eso es totalmente ilógico. Por eso les digo, no hay que confundir el que ese uso de la fuerza no es únicamente relacionado a una situación de agresión o de contacto de policía contra la persona detenida. Y en ese sentido, cuando al policía le toca realizar el informe policial homologado, o si en su caso va a ser realizado por otra persona de una manera totalmente equivocada, debe de cumplir con ese requisito que señala el informe policial homologado. Todo esto es para que no vaya a haber alguna confrontación entre pues no sé, o sea, la situación que puede estar viviendo de manera material una persona, es decir, si encuentran en su certificación médica lesiones que no vengan verificadas dentro de anexo de uso de la fuerza y que, como les menciono, por lo menos deben de ser verificados en 2 ocasiones. La primera de ellas en la narrativa del informe policial homologado y la segunda de ellas en el anexo del uso de la fuerza. Muy bien. Ahora, aquí la situación que debemos también de mencionar un poco es el tema de la capacitación. Para estas alturas, en los que ya no se habla acerca de una implementación del sistema de justicia penal adversarial, sino que se habla acerca de una consolidación, es importante el que el policía tenga ya toda la instrucción relacionada con su actuar. Y lo que normalmente se observa dentro de este tipo de situaciones es el que no es así. No, a lo mejor no es lo más indicado el realizar algún tipo de crítica en este sentido, puesto que las decisiones que se han tomado en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública pues no han sido tal vez las indicadas o las adecuadas. Pero, bueno, ahora sí, como les digo, pues para esto a lo mejor lo indicado no es tanto realizar una crítica, sino más bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como operadores en el sistema de justicia adversarial para poder enderezar un poco el camino, ¿verdad? Y que la senda en donde vayamos a transitar, pues sea la mejor, ¿no? Y sobre todo, la que vaya apegada en todo momento al respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestros diversos situaciones donde nos encontremos laborando y desde nuestra trinchera? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder darle curso a esta situación? Bueno, primeramente,
en lo que se refiere a la policía, sí es importante el que nosotros no utilicemos únicamente la crítica como medio para poder enderezar ese camino. La policía no tiene la libertad de tomar decisiones en temas de instrucción o de capacitación. La policía debe de esperar a que sus superiores o las instituciones encargadas para llevar a cabo esta capacitación le brinden las herramientas necesarias para conocer primeramente la ley nacional sobre el uso de la fuerza, los diversos protocolos, los diversos manuales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política, los tratados internacionales. Van a decir, bueno, pero es que el policía que tiene que ver, o sea, pues si no es, él no va a ser el abogado, o sea, él no va a ser el que va a analizar los argumentos técnicos que se necesitan para poder llevar a cabo una intervención en una audiencia o qué sé yo. Pues tal vez no requiere el conocimiento técnico en esa materia, pero sí requiere el conocimiento para poder hacer su trabajo de manera eficaz. Entonces, en ese sentido, el policía no puede actuar ahora sí que por su propia voluntad, sino debe de esperar a que le brinden esa capacitación. En el supuesto de que esa situación no esté ocurriendo y actualmente pues no se les brinde la capacitación a la que estamos haciendo alusión, ¿qué vamos a hacer las partes? Primeramente, el Ministerio Público hay que recordar que es el primer órgano ante el cual llega una persona detenida, una persona a la que al que el policía ha puesto a disposición en condiciones buenas o malas y que es el primero obligado a realizar, pues ahora sí como si fuera un control de detención. Esto se va a verificar en el acuerdo de retención. Es importante el que también el Ministerio Público entienda la naturaleza de esa retención, ¿sí? Y que si se verifican situaciones donde hubo violación a derechos humanos dentro de la detención, dentro de la obtención de datos de prueba, que pudieran inferir en alguna situación de violación a derechos humanos, pues lo más dable es que esa retención no se dé, ¿sí? Lo que sucede normalmente, y nosotros lo hemos podido verificar dentro de pues el actuar diario, es que pues eso se pasa por alto y se arriesga, ¿verdad? O sea, se arriesga a llevar a una persona a sede judicial pese a que no se cuenten con las condiciones o que no se satisfagan los requisitos que nos señalan nuestras leyes en cuanto al respeto a los derechos humanos y sobre todo en tratándose que, por ejemplo, en el caso de uso de la fuerza, pues esto va encaminado siempre a la protección tanto de la vida como de la integridad de ambas partes, es decir, de la persona detenida y de los elementos aprensores. Y obviamente por el punto de vista de la defensa es importante el que esas situaciones se hagan valer en las diversas sedes, ¿sí? Desde sede ministerial cuando se aprecie que el resultado de la intervención policíaca hubo algún aspecto de exceso de uso de la fuerza, que no se hayan verificado las pues condiciones más óptimas para poder llevar a cabo una detención, que se observe que pudo haber existido tortura, pues que se haga lo conducente dentro de sede ministerial. Si tal situación no fue exitosa en ese momento, que de igual manera se pueda hacer valer a través de lo que se pueda aprobar en sede judicial. Bueno, entonces en ese aspecto ya tenemos este breve análisis de lo que ocurrió en aquella ocasión durante el momento de la detención de esta persona llamada Victoria. Pero rápidamente, para no quitarles mucho su tiempo, les dije desde el inicio de la charla que a mí me gusta mucho relacionar esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza con las tesis que ha emitido la primera sala en torno a la libertad personal. Lo digo de una manera muy breve para no entretenerlos más. Para poder armonizar la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, vamos a tener que traer también con nosotros las tesis relacionadas con niveles de contacto, ¿sí? En niveles de contacto, nosotros vamos a verificar si hubo pues una debida aplicación de estos niveles. Hay que recordar que el primer nivel de contacto, lo único que exige, bueno, más bien no exige ningún requisito porque no se está invadiendo ninguna esfera propia del ciudadano, no se está realizando ningún acto de molestia, sino simplemente se está realizando una entrevista
que es denominada en los niveles de contacto, en el primero, una simple inmediación. Entonces, en esta simple inmediación, lo que va a hacer el policía y lo que debe de hacer, o sea, esto no es opcional, ¿verdad? O sea, lo que debe de hacer el policía, salvo en casos muy excepcionales y que deben de estar debidamente justificados, debe de aproximarse a la persona cuando las circunstancias así lo amerite para hacer una entrevista en el sentido de que cuál es su nombre, cuál es su motivo de su presencia en ese lugar, por qué motivo está realizando las conductas que han sido puestas en evidencia, es decir, llegar nada más a hacer ese contacto personal para poder conocer esos motivos, verificar la identidad de una persona, pero de ahí puede haber resultados diversos, ¿no? Si la persona no es la que estaban localizando, si la persona al momento de que se le realiza la entrevista muestra la cooperación necesaria y no hay ninguna situación de violencia, de afrenta, de huida, ahí termina ese primer contacto y la intervención. Todo esto vayan armonizándolo con lo que es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para que podamos ir más o menos empleando de manera armónica esos conceptos, tal cual como puede ser en este caso una simple persuasión, es decir, que a través de indicaciones pues pueda sentirse esa presencia de la autoridad sin pasar a mayores circunstancias cuando no lo amerite. Entonces, el siguiente nivel de contacto, el número 2, es la restricción temporal al ejercicio de un derecho, que de igual manera el nivel de contacto graduado número 2 es una restricción al desplazamiento de una persona, es decir, únicamente se está restringiendo de manera momentánea, no se le está todavía privando de su derecho a la libertad, ni se le está privando su derecho de deambulación, ni de libre tránsito, ni de ningún otro, pero ya se le está de manera momentánea restringiendo que se desplaza a otro lado, todo ello para evitar cualquier tipo de situación que pueda ser una huida, que pueda ser una agresión, que pueda ser una situación en la cual ya el policía no pueda tenerlo bajo su más cercana disponibilidad. Pero en esta restricción temporal del ejercicio de un derecho ya exige o ya le permite al policía realizar una intervención más profunda, ¿sí? En esta restricción propiamente se va a armonizar con otra tesis de la primera sala que nos habla acerca del control preventivo provisional o de una inspección de persona contenido en el artículo 267 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero todo debe de ir a la par, o sea, de manera horizontal se debe de ir verificando cada situación. Si nosotros también empleamos tal explicación que en este momento les estoy dando al caso de Victoria, tal situación no lo pudimos ver a través de los videos de testigos, ¿sí? Es decir, de manera inmediata se procede a una detención, que justamente es el tercer nivel de contacto, es materializar la detención, ¿sí? Y como su nombre lo indica, es propiamente cuando la persona está bajo la disposición de la policía, se le indica que en ese momento queda detenida, se le hacen saber obviamente sus derechos y entre sus derechos principales obviamente está el no ser lesionado, el no ser torturado, el no ser motivo de que se le violen sus derechos humanos y todos los demás contenidos en el artículo 20 constitucional. Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestras diversas áreas de trabajo debemos de ir revisando todas estas situaciones, ¿sí? Tanto policía como Ministerio Público como Defensa, para que cuando se tenga que intervenir en una audiencia podamos brindarle esta información al órgano jurisdiccional y que se pueda realizar esa controversia o ese debate con elementos totalmente, pues, para empezar, reales de lo que está sucediendo en una intervención de la policía, ¿sí? Entonces, ya para concluir, porque ahora sí ya estamos llegando a la hora, es justamente el que dentro de esa situación que vivió Victoria Salazar, independientemente de lo que ocurrió posterior a ello, es decir, si a los policías fueron detenidos y actualmente están
bajo algún tipo de investigación o si ya están incluso vinculados a algún proceso penal. O sea, eso vamos a dejarlo de lado porque son situaciones que pues no podemos opinar si no tenemos la carpeta a la vista. Pero lo que tenemos a la vista fue una situación en la cual, como dato de prueba que nos está sirviendo un video de un testigo, lo estamos analizando, estamos opinando y estamos realizando una crítica al actuar de la policía, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, lo que sucedió en este caso de Victoria Salazar fue el que el policía actuó con ese exceso dentro de sus facultades que le confiere las leyes en nuestro país y sobre todo pues fue un exceso en el actuar referente a una detención cuando no se contaban con elementos suficientes para poder probar y comprobar que se estaba ante un peligro que fuera totalmente material y que fuera real y que fuera inminente. Entonces, en ese sentido, es que podemos concluir que tal actuación del policía forma parte de pues un sinnúmero de actuaciones de manera equivocada que están realizando estos elementos, ya sea por desconocimiento, ya sea por algún tipo de venganza social o por cualquier calificativo que le podamos imponer a esta actuación, pero que para el final de los casos forma parte de una mala actuación policíaca que en este caso hizo que perdiera la vida una persona, pero que ahora sí que yéndonos a los extremos menos lesivos, o sea, son los que causan el que el sistema de justicia penal adversarial dé un aspecto de impunidad cuando se llevan a cabo libertades o cuando se decretan libertades en las audiencias de control de detención por culpa justamente de actuaciones como las que vemos normalmente en este tipo de videos. Es decir, esa apreciación de impunidad cuando la persona detenida sale libre por parte obviamente de la sociedad, ¿verdad? Que dice, uy, jole, o sea, pues el policía que con tanto trabajo está realizando esta detención, exponiendo su vida, eh, utilizando horas para realizar tal investigación y que cuando se materializa la detención, pues sale libre, ¿sí? O sea, esa es una impresión mala que está teniendo el sistema y que desde un inicio lo tuvo precisamente por esto, o sea, porque el policía no ha podido quitarse los estigmas que ha venido cargando por muchísimos años de realizar un trabajo de manera poco profesional. Como siempre les digo, o sea, el motivo de la clase o la intención jamás ha sido el hacer derrochar crítica nada más porque sí a los elementos de la policía, porque siempre como hay policías buenos, también hay policías malos, ¿sí? Y yo creo que no es desconocimiento de nadie que cuando se está en presencia de una situación como la que vemos en el video, pues es un policía de los malos, ¿sí? Y por tal motivo se hace con todo respeto, no es a manera de una simple crítica ni obviamente de ofender a ningún servidor público que se desempeña en tal profesión, pero sí es una crítica al actuar que se ha venido pues postergando desde hace muchísimos años. Nuevamente reitero, o sea que el motivo de poder hacer este tipo de análisis es principalmente el que cada uno de nuestras respectivas áreas de trabajo podamos ir enderezando un poco el camino respecto a este sistema de justicia penal adversarial y sobre todo pues que en la medida de nuestras posibilidades vayamos siendo más exigentes, ¿sí? O sea que exijamos más al juez al momento de que solicitamos la libertad de una persona que está siendo presentada bajo un esquema de lesiones o de tortura o de malos tratos o de golpes, ¿sí? A su vez, si esta situación se verifica de esta manera, o sea, el Ministerio Público va a ser más exigente al momento de que reciba sus puestas a disposición y el policía a su vez va a ser más exigente en su trabajo y no va a permitir el que pues una intervención que él realice donde posiblemente, como les digo, pues haya tenido que realizar actos en los cuales pudo incluso poner en riesgo su vida y la de sus compañeros, pues se vaya a desvanecer cuando el Ministerio Público no acepte una puesta a disposición con un informe o con hechos que sean violatorios a derechos humanos.
¿sí? Entonces, bueno, para no extenderme tanto en la charla, no sé si hay oportunidad para leer algunos comentarios o para ver algunas de las preguntas. Me voy a regresar un poquito aquí al... Sí, doctora, yo apunté algunas. Ajá, Mire, aquí Juan Capulín nos pregunta si cuándo es necesario emplear la fuerza para alcanzar un objetivo legítimo. Esto tomado en consideración para que no exista una desproporción de su actividad y el resultado que se quiera generar. está aquí en el Face esa pregunta. Sí, Sí, ¿verdad? Ok, es que el uso de sí, la fuerza, como les comentaba, compañeros, siempre se debe de emplear, ¿sí? O sea, el uso de la fuerza no es exclusivo a el momento del contacto del policía con la persona que se va a detener o investigar. Sí, o sea, no malinterpretemos que cuando vemos la palabra fuerza, quiere decir que ya le vamos a, bueno, que el policía ya le va a hacer la llave o que lo va a tener que esposar o que lo va a poner en contra de la pared para revisarlo. O sea, el uso de la fuerza inicia con la simple presencia policíaca, es decir, ya a través de la presencia policíaca, como les dije, debidamente uniformado, en su unidad con su logotipo, o sea, eso ya es un uso de la fuerza. Que podemos decir, es que hay policías de investigación que no van uniformados, que van totalmente de civiles. Ahí la persuasión va a ser el primer grado de uso de la fuerza. Y esa persuasión, ¿cómo va a ser? Pues a través de algún comando verbal, es decir, deténgase ahí, dese la vuelta, póngase al suelo, póngase contra la pared. ¿Sí? Entonces, un comando verbal es una simple orden o indicación que la policía le da a una persona o a varias personas, ¿sí? Para poder realizar, pues ahora sí que un acto o un empleo de uso de la fuerza más elevado, ¿sí? Pero, o sea, todo debe de ser gradual. Claro, hay excepciones que siempre deben de ser justificables. ¿Qué excepción puede ser? O sea, si va la policía en su unidad y se le empareja otro vehículo y si justamente en ese momento les empiezan a disparar, no le va a decir, a ver, primer nivel de contacto, primer grado del uso de la fuerza. ¿Por qué me está disparando? ¿Cuál es el motivo por el que me está disparando? No. Ojo, hay excepciones por las cuales se justifica el que no se emplee el uso de la fuerza, los niveles de contacto con esa gradualidad. Pero para eso justamente está esta ley de uso de la fuerza, donde siempre debe de, verificarse esos principios con los cuales se emplea este uso de la fuerza. Entonces, por decir algo, si en nivel de prevención o en nivel de absoluta necesidad o en nivel de proporcionalidad es imperativo que en ese momento se repela esa agresión, es lógico que es totalmente válido que la policía también abra fuego contra quienes los están atacando, ¿sí? Y ninguno de los sujetos del proceso adversarial va a poner en duda o en tela de juicio, salvo que así sea nuestro papel por motivos de nuestro trabajo, el que tal hecho forma parte de una conducta ilícita por parte del policía, ¿sí? Para ello obviamente se van a verificar obviamente exclusiones de delito como puede ser la legítima defensa y obviamente cuando se trate o cuando se analice desde el punto de vista de la actuación policíaca, ese principio de uso de la fuerza que se va a emplear es totalmente armónico a lo que en esas circunstancias se vivió. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, o bueno, siendo más sintetizado la respuesta, o sea, el uso de la fuerza se emplea siempre. Siempre es en todos los casos, o sea, en todos los casos donde el policía salga a hacer su trabajo, ya está empleando el uso de la fuerza. Aquí lo interesante es que se sepa cómo plasmar, ¿verdad? Y justificar. Y todo bajo estándares totalmente razonables, no situaciones imaginarias. Y justamente es eso que bueno que dije esa palabra, imaginarias, o sea, cuando se verifica justamente el uso de la fuerza, cuando se justifica el uso de la fuerza, el artículo 12 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza justamente indica eso, ¿no? O sea que la agresión o la resistencia debe de ser real
y lo señala de esa manera, no debe de ser ni hipotética, ni debe de ser imaginaria, ¿sí? Entonces, o sea, esto me vino a la mente por utilizar esa palabra de que no se lo debe de imaginar, sino que debe de estar totalmente apreciable por los sentidos del elemento, ¿sí? Muy bien, espero con eso haber contestado. Sí, doctora, muchísimas Maestro gracias. Eric. Santiago Saramago pregunta si existe también durante este uso de la fuerza, el uso de la fuerza psicológica. El uso de la fuerza psicológica. Psicológica. Me gustaría saber cómo es eso del uso de la fuerza psicológica. ¿Nos puede ampliar la pregunta? Únicamente dice así. El uso de la fuerza psicológica. Sí, dice, sí existe el uso de la fuerza psicológica. Pues fíjate que qué buena pregunta. No, me gustaría analizar mejor la pregunta, ¿sí? Y contestársela aquí en el chat, porque como tal, o sea, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza no hace señalamiento a pues sí, a un uso de la fuerza psicológica. He de suponer, pero o sea, no lo estoy diciendo con total certeza, o sea, que esa fuerza psicológica, o sea, puede ir más bien encaminado a que o sea, recae sobre la psique de la persona, o sea, sobre el intelecto, sobre todas las situaciones relacionadas con su aspecto emocional, ¿sí? El que si verifica la presencia de la policía, le va a dar pues no sé, ¿verdad? Esa sensación o no sé cómo emplear ese concepto de que debe de o cooperar con el elemento de la policía o bien huir de él, ¿sí? Entonces, tal vez lo que nos quiere preguntar aquí el compañero en cuanto al uso de la fuerza psicológica es que la presencia de la policía en ese contacto mediante visualizar un elemento uniformado, al revisar o al verificar que va pasando una patrulla, ¿sí? O sea, pueda recaer sobre ese psique de la persona, ¿no? Y que por lo tanto, pues pueda ser, pues tomado de manera armónico como un uso de la fuerza psicológica, porque como tal, al menos en lo que tenemos actualmente en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, no se advierte que haya como tal pues así, ¿verdad? Un uso de la fuerza psicológico. ¿Sí, maestro? Sí, doctora. Pues muchísimas gracias. La verdad, hay muy buenos comentarios. ¿Algún último mensaje que les quiera dar a todas las personas que nos han visto el día de hoy? No, pues de nuevo, o sea, muchísimas gracias. Primeramente, pues por la invitación. Usted sabe que yo aquí me siento como en casa en la página de Capacitación Puebla. La amistad de nosotros persiste, espero que así sea. Nos une algo que nos gusta mucho, que es la capacitación, que es la academia. Y pues yo agradezco el que me permita compartir aquí con los amables seguidores de esta página. Yo ubico más o menos a algunos seguidores de aquí de esta página que nunca se pierden mis intervenciones. Les agradezco mucho a todos los que están aquí presentes, en especial a Londra. Me da mucho gusto verla por aquí. Ella fue mi compañera ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y pues bueno, espero que estos comentarios nos puedan servir de reflexión, nos puedan servir obviamente para el ejercicio de nuestras labores que realizamos día con día. Obviamente también espero que estas charlas que puedo compartir aquí con ustedes y que me hacen el favor de soportarme, pues sea también materia de retroalimentación. Yo siempre, como les digo, leo sus comentarios, leo sus preguntas, trato de contestarlas todas, pero a mí también me sirve mucho el que ustedes me puedan seguir retroalimentando. Me gusta mucho, ustedes saben, esta materia, estos temas, y por eso trato de compartir, pues sobre todo las experiencias que hemos tenido ya dentro de este sistema en este tiempo. Y pues bueno, no les extiendo más mi agradecimiento. Muchas gracias. Espero vernos en otra ocasión y les mando muchos saludos. Cuídense mucho y pues es todo, mi estimado maestro Eric.
Doctora, muchísimas gracias a usted por siempre compartirnos aquí en la página, la verdad, ya de bastante tiempo con temas pues Ujú. de su especialidad y pues usted es de la casa totalmente, eso 100%. Gracias. Muchísimas gracias también por colaborar y ser partícipe de estas capacitaciones que hacemos con todos los que estamos interesados en sus temas. Y bueno, a todas las personas que nos vieron el día de hoy en los diferentes estados de la República, amigos países de habla hispana, también muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Estén pendientes de nuestras publicaciones. Síganse cuidando. Nos vemos en la próxima. Saludos. Hasta luego. Gracias. Adiós.